Saludos. Hoy vamos a estar hablando de la reflexión. La reflexión es una transformación geométrica en donde ocurre un movimiento de una figura, de un punto, de varios puntos, a otra parte del plano de coordenadas cartesianas y ambas figuras conservan sus propiedades. Son exactamente iguales, se dicen que son congruentes. Hay varias formas de conseguir la reflexión. Vamos a hablar de la reflexión en el eje de X. Una de ellas es en donde la reflexión de una figura está dada por el valor de la X y el opuesto de la Y. O sea, en forma algebraica, se dice que está dada por las coordenadas X negativo Y. Por ejemplo, si tengo el par ordenado 7, 5, su reflexión será 7 negativo 5. Recordamos que está dada por las coordenadas X negativo Y. El 7 representa el valor de la X en mi par ordenado de la figura original. Y de la figura original es 5, por lo tanto el opuesto de 5 sería negativo 5. Esto es si la reflexión se da en el eje de X. Por ejemplo, si tengo el par ordenado 1 negativo 8, su reflexión en el eje de X será 1, 8. 1 corresponde al valor de X que se queda exactamente igual. Y el opuesto de mi Y, en este caso es negativo 8, el opuesto de negativo 8 es Y. Tomando eso en consideración, vamos a ver un ejemplo bien concreto. Tenemos las siguientes coordenadas de los puntos que corresponden al triángulo ABC. Tenemos que el punto A es la coordenada 4, 8, que el punto B es la coordenada 1, 0 y que el punto C es la coordenada negativo 3, 1. Nuestro eje de simetría en este caso va a ser el eje de X, ¿verdad? Este no es X, este es dividiendo esta parte de esta otra. Si mi eje de X y la reflexión va a ser en el eje de X, recordamos que está dada por el valor de X y el opuesto de Y. Así que la reflexión de mi punto A, 4, 8, en este caso A' sería 4 y el opuesto de Y, negativo 8. Mi punto B es la coordenada 1, 0. B' sería 1 y como 0 no tiene opuesto, 0 siempre, pues se queda igual, 0. Luego sería C, mi C' va a ser el valor de X que es negativo 3 y el opuesto de Y que es negativo 1. Otra forma de buscar la reflexión es usando el plano de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vemos esta figura, el triángulo A, B, C. Vamos a verificar que la reflexión se haga en el eje de X. Mi eje de simetría en este caso va a ser el eje de X. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si mi eje de X es el eje de simetría, yo tengo que contar cuántas unidades hay desde A hasta mi eje de simetría, en este caso el eje de X. Y hay las siguientes unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Pues hacia abajo yo voy a contar también 8 unidades. Y contamos hacia abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí va mi punto. Así que yo coloco mi punto de la A aquí y lo identifico como A'. Vamos a hacer lo mismo con B. ¿Cuántas unidades hay de B hasta el eje de simetría, en este caso el eje de X? Pues mira, no hay ningún movimiento porque está en el mismo eje de X. Pues ahí mismo va el punto B' y lo identificamos.
B'. Ahora vamos a ver el punto C'. ¿Cuántas unidades hay desde el punto C hasta el eje de simetría? En este caso es el eje de X. Y hay una unidad. Eso mismo, entonces nos movemos hacia abajo del eje de X. Una unidad. Y aquí va mi punto. Así que coloco mi punto y lo identifico como C'. Ahora lo que hago es conectar mis puntos. Los voy a conectar en color rojo para que veamos, ¿verdad? Tenemos AB, tenemos BC y tenemos AC. Así quedaría nuestra figura. Así quedaría nuestra figura reflejada en el eje de X. Si buscamos nuestros puntos anteriores, esta figura que está en azul corresponde a esos puntos. 4, 8, 1, 0 y negativo 3, 1. Del cálculo que hicimos anteriormente, la que es X negativo Y, estos valores están dados aquí, ¿verdad? Los copié y los escribí aquí. Tengo que 4, negativo 8, 1, 0 que se quedaba igual, y negativo 3, negativo 1 aquí. Eso quiere decir que ambas formas de buscar la reflexión en el eje de X están bien. Vamos a verificar cuando el eje de simetría es el eje de Y. Hay varias formas de conseguir esta reflexión. Una de ellas es donde el valor de la reflexión de la figura está dada por el valor opuesto de la X y el valor de la Y. Es opuesto a cuando es en el eje de X. En forma algebraica se dice que está dada por las coordenadas negativo X y Y. Si tengo el par ordenado 7, 5, la reflexión en el eje de Y será negativo 7, que es el opuesto de la X, y 5, el valor de la Y. Por otro lado, si tengo el par ordenado negativo 1, negativo 8, su reflexión en el eje de Y será el opuesto de mi X, como bien dice la forma. El opuesto de mi X en este caso es 1, y el valor de la Y prevalece, negativo Y, se mantiene. Vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos las siguientes coordenadas de los puntos que corresponden al triángulo ABC: A4, 8, B1, 0 y C negativo 3, 1. Vamos a trabajar con el eje de reflexión, que será el eje de Y. Recordamos que está dado por el opuesto de X y el valor de la Y. Mi A' sería negativo 4, 8. B' será el opuesto de la X, negativo 1 y 0. Y C' será el opuesto de mi X, en este caso es 3, y el valor de la Y, que es 1. Vamos a ver otra forma de realizar la reflexión en el eje de Y utilizando un plano de coordenadas cartesianas. Tenemos el triángulo ABC. Si mi eje de simetría va a ser el eje de Y, tal y como hicimos con el eje de X, ¿verdad? En este caso recordamos que es el eje de Y, este ejemplo. Pues yo voy a contar cuántas unidades hay. ¿Cuántas unidades hay? Desde mi punto A, hasta el eje de simetría, en este caso el eje de Y. Y contamos cuántas unidades hay desde mi punto A. 1, 2, 3 y 4. Lo que quiere decir que yo me voy a mover 4 veces. 1, 2, 3, 4. Hacia la izquierda. Y ahí voy a colocar mi punto A.
y lo voy a llamar A'. Voy a hacer lo mismo con el punto B. Cuento cuántas unidades hay desde punto B hasta el eje de simetría, en este caso el eje de Y. 1. Eso quiere decir que yo me voy a mover una vez en el eje de hacia la izquierda. Y ahí voy a colocar mi punto B. Y voy a identificarlo como B'. Voy a hacer lo mismo con C. ¿Cuántas unidades hay desde C hasta el eje de simetría? Tenemos que hay 1, está mal, 1, 2 y 3. Hay 3 unidades, lo cual quiere decir que yo me voy a mover 3 unidades, en este caso, hacia la derecha. Y ahí voy a colocar mi punto. 1, 2, 3. Aquí voy a colocar mi punto. Y lo voy a identificar como el punto C'. Y uno de estos puntos voy a unir en rojo. De A B, de B a C, y de A a C o de C a A. Voy a eliminar estas burbujas, los movimientos, para que se vea exactamente la reflexión del eje del triángulo ABC, en el eje de Y. Recordamos que el eje de simetría en este caso es el eje de Y. Habíamos calculado de estos puntos el triángulo ABC, yo lo tengo aquí. En azul está la figura A, B, 1, 0, C negativo 3, 1. Y de los cálculos de la forma dada, negativo X, Y, tenemos la figura en rojo, negativo 4, 8, negativo 1, 0 y 3, 1. Vuelvo y repito, el eje de simetría en este ejemplo es el eje de Y. Pero ¿qué ocurre si el eje de simetría no es el eje de X y tampoco es el eje de Y? Pues no ocurre gran cosa. Lo que hay que construir entonces es construir un eje, y vamos a contar la misma distancia que hay en punto, desde cada punto hasta el eje de simetría. Veamos en este caso, supongamos, tenemos esta figura, triángulo ABC, y voy a construir mi eje de simetría aquí. Si ese es mi eje de simetría, entonces yo voy a contar cuántas unidades hay. ¿Cuántas unidades hay desde el punto A hasta el eje de simetría? Contamos. ¿Cuántas unidades hay desde el punto A hasta el eje de simetría? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Pues yo voy a contar a partir del eje de simetría 6 unidades hacia abajo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a colocar el punto y lo voy a identificar como A'. Este es mi punto, este es mi A'. Voy a eliminar estas líneas para que mi figura quede limpia.
Ahora vamos a construir B. Contamos cuántas unidades hay desde B hasta mi eje de simetría. En este caso está construido aquí en verde. Contamos 1, 2 y 3. Pues por ahí mismo hacia abajo me muevo 3 veces. 1, 2 y 3. Aquí voy a colocar mi punto y lo voy a identificar como B'. Voy a limpiar mi figura, eliminar estas marcas de movimiento para limpiar la figura. Corresponde ahora con el punto C. Contamos 1, 2, 3, 4. Hay 4 unidades hasta el eje de simetría, coloreado en verde. Pues me voy a mover 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a colocar mi punto y lo voy a identificar como mi C', borrando las líneas de movimiento para que mi figura quede limpia. Y ahora procedemos a conectar esos puntos A', a B', B' a C' y C' a A'. Y ahora tenemos la figura A', el triángulo A', B', C', como que es la reflexión del triángulo A, B, C en el eje de simetría, que no es el eje de X. Lo mismo ocurriría si hiciéramos una línea por acá. Inténtalo tú y muéstralo a la maestra, donde el eje de simetría pasa por, en el valor de X, el negativo 2. Realiza ahora en un papel cuadriculado la figura, el triángulo ABC, con estas coordenadas que están aquí, y el eje de simetría pasaría por el negativo 2 del eje de X, por aquí. Gracias, y con eso concluimos la discusión de lo que es reflexión. Que tengan buen día.